Cuando quieras. Perfecto. Vamos de nuevo a poner... se ha vuelto a poner, supongo, con las diapositivas a la izquierda, ¿verdad, Joaquín? Sí, sí, sí. Vale, y hemos dicho que era presentación con diapositivas... Me parece que era la segunda pantalla a la izquierda. Desde la diapositiva actual. Ahora, Perfecto, correcto. perdón. Vale. Mi total autorización es más, cuando me preguntan, Joaquín, en la mayoría de iglesias, cuando tocamos el tema de ideología de género, me preguntan siempre lo mismo. Salva, ¿hay algún problema? Yo siempre les digo lo mismo. No es que no haya ningún problema, es que os lo pido por favor. Yo hablo bajo la libertad religiosa cuando hablamos en las iglesias, hablo bajo la autoridad de la palabra, y si alguien tiene que venir a poner alguna demanda, pues tendrá que demandarme a mí y tendrá que demandar al Señor, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que digo es lo que dice la palabra. Entonces, mi mayor anhelo es que se difunda, llegue a los papás, a las mamás. Hablando ahora, me estoy refiriendo al ambiente de la iglesia, cuando hablamos del tema de ideología de género, que llegue la realidad de lo que está ocurriendo en los colegios, en la mayoría de colegios, con las charlas afectivo-sexuales. Pero este es otro tema. Ahora estamos en un proyecto que es fundamentalmente educativo policial, un proyecto que Dios puso clarísima y evidentemente en mi corazón, en la forma de hacerlo, cómo hacerlo, los medios para llegar a los niños, la mejor forma de hacerlo. Y bueno, lo he dicho antes, Joaquín, lo repito, ¿no? Algo en lo que el Señor está de arquitecto, de capitán, de general, no puede fallar. Por mucha batalla que haya, y la ha habido, porque realmente esto ha sido una batalla espiritual de primer nivel, todo lo que he tenido encima y todos los colectivos y diferentes entidades que se me han echado encima a nivel político, mediático, para que este proyecto cayese. Y dentro de lo maravilloso que es, no es por otra cosa que por haber denunciado, repito, el tema de la educación afectivo-sexual basada en ideología de género, ¿no? Entonces, hoy vamos veo que la mayoría de hermanos aquí ya estáis casi en edad de abuelos, entonces yo estoy acostumbrado a dar esta charla a papás y a mamás, pero evidentemente es una charla también que es muy buena para abuelos, ¿no? Porque tienen nietos y al fin y al cabo hoy vamos a poder ver herramientas que podemos dar a nuestros niños contra el tema de la pederastia, de depredadores en la calle, de depredadores a nivel digital y la prevención de abuso sexual infantil. El tema también, una herramienta muy importante que estamos dando con el taller, podéis ver ahí en el cartel, ¿qué hacer si me pierdo? Enseñamos a los niños a saber reaccionar cuando se pierden de papá o de mamá. Y seguridad vial básica, que eso ya lo tienen más asimilado porque está más trillado, pues hay diferentes planes en policía, el plan director, el plan de la Guardia Civil, que dan seguridad vial, pero os puedo asegurar que las herramientas de prevención contra no irse con desconocidos y qué hacer cuando me pierdo es una absoluta novedad, y más aún en la forma en la que la imparto, porque se da a nivel teórico, pero también a nivel práctico, a través del juego. Esto ha sido una absoluta novedad, ha sido un acierto grandísimo, los profesores me lo dicen, que la metodología es maravillosa, porque no solo explicamos a los niños en el aula las diferentes lecciones que Alexia da, sino que luego, mediante el juego, en un entorno lúdico, divertido, nos vamos a la calle con los profes y con los niños, y a modo de teatro, de juego, pues simulamos estas situaciones que se les puedan dar, Dios no lo quiera, el día de mañana, ¿no? Que puedan ser abordados por un pederasta con intención de engañarles, o que se pierdan de papá o de mamá. Entonces, dicho todo esto, cuando comencé con el proyecto, me di cuenta que había una necesidad fundamental de involucrar en esto a los padres. Los padres, evidentemente, son una parte clave en todo esto. No servía de casi nada si yo daba las lecciones en el cole a sus hijos y luego los papás no seguían con estas dinámicas o con estos juegos, con estas herramientas, porque sí, a un niño se le puede quedar marcado, y más cuando es un policía con una marioneta al que le enseña algo, pero es fundamental que los papás se involucren. Y para involucrar a los papás, pues el Señor puso en mi corazón hacer un experimento social. Y ese experimento social consistió en cogerme con unos amigos y unas cámaras ocultas, irme a diferentes parques de mi ciudad y ofrecer a los papás que estaban allí en el parque con sus hijos jugando, allí in situ, el llevarme a sus hijos, ¿no? El secuestrarlos con engaño. La mayoría accedió, la mayoría me dijo, lo vais a poder ver ahora luego en materiales que vamos a ver,
La mayoría me dijo, no te lo vas a llevar. Yo pregunté, ¿por qué está usted tan seguro? Bueno, pues porque es un tema que está muy hablado. Le he dicho en 50 millones de ocasiones a mi hijo, no cojas nada de un extraño o no te vayas con un extraño. Bueno, hoy veremos el resultado en ese experimento, en pequeños vídeos, materiales que vamos a ir viendo, pero hay algo que me queda muy claro y que insisto mucho a los papás. De casi nada sirve la teoría en esta vida si no va acompañada de la práctica. Y siempre pongo el mismo ejemplo, de una persona que se vaya a sacar el carnet de conducir, pues no hace solo test teóricos, hace también la parte práctica. Un médico que quiera ser médico hace la parte de la universidad, pero luego hace el MIR, hace prácticas. Los conceptos de la vida a nivel de enseñanza, cualquier psicólogo maestro sabe que está fundamentada en la teoría y en la práctica. Por eso se queda cojo el que enseñemos simplemente de palabra a nuestros hijos, no te vayas con un extraño, si no va acompañado de práctica en modo juego. Dicho todo esto, dejaré un último apartado, no lo hemos dicho, al final de la charla habrá un apartadito de un tiempito de ruegos y preguntas, así que os pido por favor que cualquier duda que tengáis os la vayáis anotando y dejamos ya ese espacio al final para que intentar resolver todas las dudas que se os puedan plantear, ¿vale? Traigo bastante material audiovisual, vamos a poder ver bastante contenido. Y bueno, vamos a empezar ya con ello. Bien, una de las cuestiones fundamentales que dejo claro a los papás en las charlas es la necesidad de acercar la figura del policía al niño, ¿no? Entonces siempre le digo lo mismo. Cuando voy patrullando, pues muchos papás o mamás tienen la mala costumbre de, al ver pasar el coche patrulla, si el niño en esos momentos está portando mal, decirle, mira, como te sigas portando mal, voy a llamar a ese policía para que te lleve, ¿no? Esto es un error gravísimo, ¿no? Y uno de los fundamentos del proyecto Alexia precisamente es acercar la figura del policía al niño, porque el policía es su amigo. Entonces, una de las cuestiones que más empodera al niño cuando da este taller es que les nombramos ayudantes de policía mediante una pulsera que les damos, una pulsera de silicona en la que pone ayudante de policía, y eso os puedo asegurar que empodera un montón. Me he encontrado con niños al tiempo y con papás que me dicen no se quita la pulsera para nada, y aparte de eso, cada vez que me monto en el coche, papá, el cinturón, pero si no me he montado, papá, no puedes cruzar en rojo. Entonces ellos asimilan muy bien y repito, les empodera muchísimo esa figura de nombrarles ayudantes de policía. Por eso es tan importante para mí acercar la figura del policía al niño, ¿no? Es parte importante también de este proyecto, de Alexia Enséñanos. Bien, como hemos visto en la portada, el taller para los niños está dividido en 4 bloques, ¿vale? Vamos a empezar con uno de los primeros bloques, que es la prevención contra la pederastia a nivel presencial y a nivel digital. Tenemos que tener en cuenta que los depredadores, voy a utilizar hoy muchísimo ese término, y vamos a ver lo que es un depredador sexual. Los depredadores están cambiando su metodología. Cada día están viendo en Internet una herramienta mal utilizada, evidentemente, que para ellos es maravillosa, no se exponen, no se arriesgan, la utilizan para engañar al niño, y al final, ¿para qué me voy a exponer a hacerlo en la calle donde me pueden ver muchas personas cuando en la intimidad de mi casa puedo engañar perfectamente a un adolescente, un niño, y al final conseguir mi objetivo, ¿no? Esto también lo vamos a ver, cómo trabajan ellos ese engaño y cómo consiguen al final su objetivo, pues que son fotos comprometidas para un chantaje final, que es quedar presencialmente con ellos con la intención de abusar, ¿no? Por eso digo que es casi más preocupante el depredador digital que el depredador presencial. Bien, como os he dicho, me pareció fundamental involucrar a los papás. El experimento que os he comentado, vais a ver un vídeo ahora de 8 minutos, no dura mucho, pero vais a ver cómo resultó ese experimento, cómo reaccionaron los padres y cómo reaccionaron los niños. Y al final, lo que digo siempre a los papás, es un vídeo que no busca meter miedo, ni busca que salgamos emparanoiados. Busca que salgamos mentalizados de que los niños son extremadamente vulnerables, extremadamente inocentes. Los niños son muy fáciles de engañar. Luego vamos a ver también pederastas reconocidos, qué metodología han utilizado más burda, más sencilla, más con los niños para llevárselos en casos reales. Pero ahora vamos a ver este vídeo, este experimento social, y vamos a ver con qué facilidad un niño puede ser engañado por un pederasta.
¿Creen ustedes que, a pesar de haberlo repetido 1 millón de veces a su hijo, el niño podría irse con un extraño? Enseguida les vamos a presentar a un policía local de Logroño que ha diseñado un método innovador para proteger a los menores. Pero antes, atentos a este experimento que ha hecho el propio policía, Salvador Martí. ¿Son conscientes de los peligros que corren sus hijos? ¿Hasta qué punto son vulnerables? Un experimento llevado a cabo con cámara oculta trata de concienciar a los padres sobre los peligros a los que están expuestos los niños. Un hombre tratará de llevarse a los pequeños de un parque usando como cebo cromos, muñecos o perros. Esto es lo que piensan los padres sobre las posibles reacciones de sus hijos. Yo creo que no se irá, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vale, pero no dudo que caiga, porque siempre le estoy explicando que no debe ir con extraños, no hablar con extraños, ni nada. O sea, pero, ¿piensas que Ryan va a decir no, tajantemente? No, porque le inculco siempre esto. ¿Estás dispuesto, te parece, colaborar en el experimento? Aquí, ¿no? Aquí mismo lo vamos a hacer en el parque, aquí mismo. ¿Nos das entonces tu autorización para hacerlo, Aitor? Porque se va a ir. Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, que se va a ir o que no se va a ir? No sé, hombre, estando de aquí, no sé. Pero, ¿qué pasará? ¿Cómo reaccionarán los niños? ¿Caerán en la trampa? Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué has comprado, chuches? Mira, yo he comprado un montón también de chuches antes. ¿Y los cromos? ¿Qué hago, colección? ¿Sabes, no? Mira la cole que tengo. ¿Has visto? Tengo de Panini, son del Mundial. ¿Sabes? ¿Te gusta a ti el fútbol? Ah, sí, ¿eh? A mí me gusta también mucho el fútbol. ¿De qué equipo eres? Yo soy del Barça. Yo también. ¿Ah, tú también? ¿Cómo te llamas? Sergi. Sergi, ¿eh? Vale, yo me llamo David. ¿Qué estás haciendo aquí en el parque? ¿Pasarlo bien? Hoy se está bien aquí, ¿a que sí? Hoy va a hacer un buen día. Pues yo tengo la colección entera, pero me faltan 4. Y las tengo ahí al lado. ¿Sabes? Justo ahí al lado. ¿Quieres verla? ¿Eh? Vamos, que te la voy a enseñar. Ven, dame la mano. Ven, mira, ya verás, toda la colección entera la tengo, todos los muñecos y todo. Mira, ven que te lo enseño, ¿vale? Estamos con los papás de Sergi, hemos hecho el experimento y evidentemente la primera pregunta que tengo que haceros es ¿cómo sentís? ¿Qué sensaciones tenéis ahora mismo como padres? Pues fatal, porque pensaba que no se iba a ir con nadie. Y algunas veces hemos hablado de esto, cuando pase alguna cosa de estas, pues a mí le preguntes. Sí. ¿De qué? ¿De Ronaldo? Sí. A mí no me gusta mucho el fútbol, a mí me gustan más los muñecos, los Vengadores, todas esas cosas. ¿Sabes? ¿En serio? Hombre, los muñecos, mucho más. También los Vengadores. Ah, sí, ¿eh? mira yo lo que tengo. Ven, mira. ¿Qué muñecos tengo? El increíble Hulk. Mira. Hulk. Y luego tengo un caso de una batería. Me gusta esto y toca la batería. Me gusta mucho música. Este es el increíble Hulk. ¿Has visto? ¿Qué te gusta? A ver. Este es guapo, ¿eh? Este está bien, ¿eh? Mira. Es fuerte. Y tengo uno así de verde que se pone luego de color azul, este mismo. ¿Sabes? ¿Lo has visto alguna vez, el increíble Hulk de azul? No. Buah, pues es una pasada. ¿Cómo te llamas tú? Rian. Ah, te llamas Rías, ¿eh? Yo me llamo David. Y tengo ahí, en el coche tengo 3 más, pero son mucho más grandes, son así. A ti te llega por aquí, por el hombro. ¿Los quieres ver, Ría? Sí. ¿Los quieres ver de verdad? Sí. Vamos a verlos. Venga, que los tengo aquí, justo aquí. Ven, dame la mano, Ría. Vamos. Vamos a verlos. Vamos, que no pasa nada. Tranquilo. Bueno, Alexandra, supongo que te habrás quedado un poquito, como se suele decir, de piedra, ¿no? Es que no me lo puedo creer que se ha ido, No te lo esperabas. de manera alguna. Estabas Porque es algo que absolutamente... está realmente muy hablado, siempre.
Vamos, Lunita, cariño. Vamos a ver aquí. Hola. Mira, Luna, qué niña más bonita. ¿Ay? ¿Te gustan los perritos? ¿Sí te gustan los perritos? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta se llama Luna. Luna, mira qué niña más guapa. Ay, pues ha sido mamita hace poco. Ha tenido cachorritos. ¿Sabes? ¿Cómo te llamas tú? Daniela. Ay, ¿quién te ha hecho esas trencitas tan bonitas? Mamá te ha hecho las trencitas. Qué bonitas. Pues tiene cachorritos. ¿Sabes, Daniela? Tiene 4 cachorritos. Cuatro cachorritos así pequeñitos. Son súper bonitos. Así, me caben en la mano. Muy pequeñitos. ¿Y Luna? Ahora tenemos que ir a darles de comer a los perritos. Daniela, sí. Ahora te los tiene que dar de comer. ¿Quieres verlos? Los tengo ahí al lado. Los tengo ahí cerca. ¿Quieres verlos? Ven, ven conmigo. Después me voy con papá. Dile a papá, dile, que te oiga. Ya lo has dicho, yo lo he oído, ¿eh? Tú lo has dicho, de gana tú lo has dicho. Vale, venga, vamos a la vez. Vamos con Luna. Aitor, te veo afectado. Sí, pues sí. ¿No esperabas esto? No. ¿Creías que eran suficientes las nociones o las lecciones que te habías dado a tu hija sobre no irse con extraños? O que si iba a volver, o me iba a hablar, o... Bueno, pues este es el experimento. ¿Creen ustedes que a pesar de haberlo repetido? Vale. Es un experimento que causó bastante conmoción y llegó a nivel nacional a varios medios porque la verdad que fue muy llamativo, ¿no? El ver cómo los niños son tan vulnerables y tan fáciles de engañar con excusas con juguetes, con animalitos, pues la verdad que causó bastante expectación. Y de ahí fue un poquito el despegar, sobre todo del proyecto, ¿no? Empezaron a llamarnos pues, de un montón de colegios y de sitios. Bueno, aquí nos enfrentamos cuando hablamos de un depredador sexual. Pues se trata de una persona que reincidirá en la agresión sexual de forma recurrente hasta que sea capturado. Es decir, como se suele decir en español castizo, es carne de cañón. Es gente que es carne de cañón. Y además son reincidentes porque disfrutan de la sensación de cazar a su presa. Su herramienta principal con los niños es la seducción o el engaño. Algunos depredadores sexuales actúan en entornos de familia o círculo cercano al niño. Esto luego lo veremos cuando hablemos de prevención de abuso sexual infantil, en que el 85% del abuso sexual infantil se da en el círculo cercano al niño. Familia, entrenadores, profesores, 85%. Ahí en ese 85% es donde está metido la mayoría de estos depredadores, ¿no? Generalmente cometen sus actos de forma planificada y premeditada, reduciendo al máximo los riesgos de ser detenido. Esto es importante de entender porque hay muchas personas que piensan en el depredador sexual, en el pederasta, como persona que se mueve por impulsos, ¿no? Me levanto una mañana o una tarde de la siesta, tengo un impulso sexual, salgo a la calle y cojo al primer niño que veo. Esto no es así en la mayoría de los casos. Generalmente es gente que planifica muchísimo lo que va a hacer, que observa muchísimo el entorno donde va a actuar. Si es en un parque, se va a quedar mucho tiempo observando, incluso días, a la caza de la presa del niño o niña que decida, y va a tener en cuenta muchos factores antes de actuar. Luego hablaremos de algunos casos reales y vais a ver qué cosas más increíbles, como en el caso, por ejemplo, de Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, que tuvo dos años en jaque a la policía, las cosas que tenía en cuenta a la hora de actuar con los niños. Planificaba incluso las cámaras en las calles donde estaban para planificar sus rutas de huida y muchas cosas, ¿no?, a tener en cuenta. El 90% de los pederastas no se rehabilita tras cumplir sus penas y reinciden. Y esto me gusta mucho recalcarlo porque creo que es una asignatura que tenemos pendiente a nivel legal.
Si los diversos estudios, y además hay muchos y en todos coinciden la mayoría de psiquiatras y de psicólogos, si los pederastas no se rehabilitan y van a reincidir tras cumplir sus penas, no será una asignatura pendiente que tenemos de cambiar la legislación y de plantearnos que si estas personas van a volver a hacer daño a un niño y de manera a veces, pues imaginaros, ¿no?, que acaba en muerte, tendremos que plantearnos cambiar las leyes. Y si estas personas tienen que estar en la cárcel de por vida, apartadas de la sociedad, pues tendrán que estar apartadas. Yo es algo que lo vengo defendiendo hace mucho tiempo, ¿no? Tendrán derecho a comer, a respirar, a estar en una prisión, pero desde luego no tendrán derecho a estar en la calle cuando no tienen posibilidad de rehabilitación. Aproximadamente entre un 4 y 5% de los delitos de pederastía son cometidos por mujeres, frente a un 95-96% por hombres. Aquí es aplastante esta tendencia, es la pederastía mayoritariamente, aplastantemente corresponde a hombres. Aproximadamente un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. Ojo a esta cifra también, ¿eh? 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños ha sido víctima de abuso sexual. Me encuentro en muchas charlas, hermanos, de gente que explota, no puede más, y lo confiesa a nivel de sacar lo que lleva dentro, ¿no? Yo fui víctima de abuso, ¿no? Y que sirva como testimonio, ¿no? Pero muy a menudo. O sea, y si no a veces es en medio de las charlas, al final de la charla se me han acercado muchas veces papás a decirme, mira, yo fui víctima de abuso sexual, ¿no? Las cifras son tremendas y muy altas, más de lo que parecen. Más de un 44% de los niños o niñas que han sido víctimas de esta violencia sexual la han sufrido de forma reiterada y solo se denuncia entre un 15 y un 20% del total de los abusos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y por último, no es lo mismo un pederasta que un pedófilo. Este dato lo doy simplemente para que tengáis conocimiento. Se emplea muchas veces el término pedófilo y pederasta para personas que abusan de los niños, ¿no? Y no es así. El pedófilo es la persona que tiene tendencias, deseos sexuales recurrentes y continuados hacia un menor, pero no cruza la línea roja. Es decir, no llega a abusar y no llega a comerciar con pornografía infantil, porque entonces eso ya sí lo convertiría en un pederasta. Es decir, el pedófilo que cruza la línea y abusa de un niño o viola a un niño o consume pornografía ya se convierte en un pederasta. ¿Por qué explico esto? Pues porque estamos alrededor con muchos más pedófilos de los que parece. O sea, hay muchas personas que tienen deseos sexuales hacia los niños y aunque no los lleven a cabo, esos deseos están ahí. Y hoy en día, ser un pedófilo no es un delito. Tener deseo sexual hacia un niño no es un delito. Podemos entrar en una comisaría y decir, oiga, mire, es que tengo deseos sexuales hacia un niño, y el policía le va a decir, pues vaya usted a tratarse con un psiquiatra, pero eso no es un delito. Sé que suena a veces chocante, pero es así. Lo que ya es un delito, evidentemente, es cruzar la línea y abusar de algún niño o consumir pornografía infantil o traficar con pornografía infantil. Bien, pasamos. Bien, cuando os hablaba de que muchas veces tenemos una imagen, ¿no?, en nuestra cabeza de lo que puede ser un pederasta, ¿no? Y vemos a ese tipo ahí huraño con una gabardina y los cuellos subidos y un sombrero en la cabeza. Esto nada más lejos de la realidad, ¿no? Los pedófilos, los pederastas, tienen una habilidad especial para camuflarse, para engañar, tienen una habilidad especial para engatusar, y es ese vecino encantador que tenemos del quinto, muchas veces, que saluda a nuestro hijo todos los días, es ese frutero tan simpático que también, pues cada vez que vamos a bajar, ¿quién va a pensar que una persona con una imagen tan encantadora a veces es un pedófilo o un pederasta, ¿no? Pues vamos a ver un vídeo de Ángel Ortiz, este pederasta que os comentaba antes, el pederasta de Ciudad Lineal. Tuvo durante los años 2013-2014 en jaque a la policía. Intentó abusar de 7 niñas, lo consiguió con 4, con 3 no, pero vamos a ver 30 segundos cuando ya termina el juicio y la jueza le da su turno de palabra. Escuchemos esta persona, perdón, y me decís, hermanos, o pensáis si este puede responder a un perfil de un pederasta o lo que decimos, ¿no? O esa persona tan encantadora que tenemos de vecino o de frutero. Vamos allá con el vídeo. Y nada más, es que tampoco tengo mucho más que añadir. Simplemente, bueno, que lógicamente siento mucho lo que les ha pasado a estas menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad, sobre todo en el caso de TV4, eso no tiene nombre.
Y que lo siento por sus familias, por supuesto. Y nada más. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver con absolutamente con esto, nada. Y que soy inocente, señoría. Nada más. Pues visto para la sentencia, ya se lo pueden llevar, gracias. Muchas gracias. Ya se puede marchar. El caso, hermanos, el caso que pronuncia cuando él dice el caso de TP4, testigo protegida 4, una niña china de apenas 7 añitos a la que destrozó el sistema, bueno, todo su sistema reproductivo genital, la destrozó entera, necesitó 5 operaciones. Este monstruo que tenemos ahí delante, ya veis qué facilidad puede tener, a punto ha estado de echarse incluso a llorar. Es gente con una habilidad especial para el engaño. Por eso me gusta hacer tanto hincapié en que si juntamos la vulnerabilidad de los niños y la inocencia con la habilidad que tienen estas personas para engañarlos, pues es algo muy a tener en cuenta, y esa necesidad de dotar a nuestros hijos con esas herramientas, ¿no?, de las que estamos o vamos a ver hoy. Bien, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan estas personas, ¿no? ¿Qué metodología suelen utilizar? Porque es muy parecida, es muy simple. Tenemos aquí en pantalla 3 de los más conocidos pederastas que ha habido en España. Hay muchos otros, pero desde luego estos 3, por su metodología, por lo que hicieron con los niños, Santiago del Valle, el asesino de Mariluz, hija de un pastor hermano en Cristo, de Juan José Cortés, el que acabamos de ver, Ángel Ortiz, y Francisco Javier Almeida. Este personaje, Francisco Javier Almeida, fue noticia hace pocos meses en mi tierra, en Logroño. Cumplió 20 años de prisión por asesinar brutalmente a una agente inmobiliaria. Había ya violado a una niña de 13 años y tras cumplir 20 años en prisión y tras decir la Junta de Tratamiento que esta persona no se iba a rehabilitar y tras negarse la Junta de Tratamiento a concederle la libertad condicional, el juez dice que sí está preparado para volver a la vida con los demás, y pocos meses después de ser liberado secuestra a un niño en un parque de Logroño con el engaño de enseñarle un perrito y lo asesina porque se da cuenta de lo que había secuestrado a un niño, no a una niña. Era Halloween, ese niño iba disfrazada de niña del exorcista y él creyó que se estaba llevando una niña. Al llegar a su domicilio descubrió que era un niño, al quitarle la peluca, y no se le ocurrió pues otra barbaridad que en vez de devolverlo al parque, no, pues asesinarlo a golpes. Bien, no sé si se puede ver, es que yo estoy viendo aquí, a ver. ¿Se ve bien, Joaquín? ¿Se ve bien la pantalla completa? Es que yo veo arriba como unos ítems. Sí, se ve perfecta, sí, sí. Bien, Alexia explica a los niños 3 reglas de oro que son, vamos, para cumplirlas sí o sí, a la hora de cuando un extraño o un desconocido se nos acerque. Aparte de dejar claro a los niños qué es un desconocido, qué es un extraño, les decimos que tienen que cumplir siempre 3 reglas con los desconocidos, ¿no? No hablar con extraños, no coger nada con un extraño y jamás me voy con un extraño. Y luego a los papás también se le da una herramienta muy sencillita, pero muy práctica, que se llama la palabra clave secreta, que se trata de una palabra que solo conocen papá, mamá y el niño, y que en caso, por ejemplo, de que un vecino vaya a buscarle ese día al cole porque papá o mamá no van a poder, o alguien conocido del niño, ¿no?, del círculo cercano, pero que se intente acercar con intenciones de llevárselo, si no le dice la palabra secreta que solo conocen papá y mamá y él, jamás tampoco se pueden ir con una persona que ya no sea tan desconocida, sino que sea medianamente conocido, pero no se va si no le dice esa palabra secreta que, repito, solo conocen papá, mamá y el propio niño. Bueno, vamos a ver 2 minutitos cómo trabajo con los niños. Este es un taller en vivo. Después de haberles explicado la parte práctica en el aula, con vídeos, con canciones, con la marioneta, con Alexia, llega el momento de hacer las prácticas. Nos vamos al parque más cercano al colegio. En este caso, el vídeo lo estáis viendo en el parque en el que Alex, el niño que acabamos de hablar, fue secuestrado. Ese mismo parque, de ahí mismo donde vais a ver el vídeo, fue llevado, y fue la propia asociación de vecinos la que me llamó porque estaban todos los niños alteradísimos, no querían bajar al parque, estaban aterrorizados y los papás no sabían qué hacer para que los niños tuvieran otra vez una vuelta a la normalidad. Se me ocurrió hacer el taller ahí mismo y la verdad que fue un éxito total porque los niños, la verdad que respondieron de maravilla. No hubo una sola lágrima ese día, no hubo una sola referencia a lo que había ocurrido allí, sino que los niños aprendieron esas herramientas y fue muy bueno el taller. Así que vamos a ver 2 minutitos para que veáis un poquito. El audio no es muy bueno porque está grabado así de cualquier forma, pero bueno, vais a poder ver un poquito la metodología que utilizo con ellos, a ver si se puede más o menos oír un poquito. ¿Qué es un extraño?
Importante. A ver, cariño, ven, tú que no tienes pulserita, cariño. Y dile, Alexia, para ti, ¿qué es un cariño? Un señor que no lo conocemos. ¡Guau, qué bien! ¡Un aplauso, qué súper definición! ¡Maravilloso! Sí, y lo llevo lejos de poco y de mamá, ¿no? Un extraño, chicos, es alguien que no conocemos, un desconocido, ¿vale? Perfecto, lo ha definido muy bien ella. Para jugar al juego del extraño, me tengo que disfrazar de extraño, porque así soy un policía y me conocéis. ¿Alguien me conoce? Ahora soy un extraño. Si un desconocido nos está molestando en el parque y hemos venido al parque, por ejemplo, con mamá, que se ha sentado ahí en un banquito y el desconocido nos está molestando, ¿qué tenemos que hacer cuando el desconocido nos empieza a molestar? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde? Hasta mamá, ¿verdad, cariño? Y le decimos, mamá, me está molestando un... Uy, ¿cuántos niños con sus papás? Uy, una niña jugando solita. Aquella debe de ser su mamá. Está más o menos distraída, whatsappeando, jugando. Hola, cariño. Mira qué elefantito te traigo. ¿Sabes cómo se llama este elefante, cariño? Pégale. Fuerte. Venga, otra. Muy bien. ¡Ay, que viene la mamá! Un aplauso para Elina. Genial, cariño. Muy bien. Fenomenal, muy bien. Chicos, si esto nos ocurre, no tenemos que tener temor de gritar, porque si no, mamá no nos oye, y los demás papás que están en el parque, si oyen gritar a la niña, ¿qué van a hacer los demás papás? Ayudarla, pero si no gritamos y nos quedamos así, los papás no saben lo que nos está ocurriendo, ¿vale? Alex, enséñanos, queremos aprender todo. Bueno, esto es un pequeño resumencito del taller, cómo trabajo con ellos, y la verdad que ellos se lo pasan estupendamente. Y lo que digo siempre a los papás, se trata luego de seguir estas dinámicas los papás con ellos, es decir, de que papá o mamá, pues en el parque nos disfracemos también. Cariño, vamos a jugar al juego del extraño, y repitamos este juego hasta que el niño asuma esta dinámica como una herramienta, y si el día de mañana se le plantea la situación, él lo tenga asumido como un juego, piense que está jugando al extraño, que viene alguien a ofrecerle eso y él está acostumbrado a responder. Por eso es una dinámica muy sencilla, pero es imprescindible que los papás se involucren y continúen con este juego del extraño, ¿no? Bueno, como os decía antes, está siendo tan grave el depredador digital como el presencial, ¿no? Es más, se está imponiendo el depredador digital porque evitan cualquier tipo de problema y al final intentan no ser detenidos. Por eso hoy en día el problema de los depredadores en red cada vez es se está viendo con más fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es el grooming? Pues el grooming son adultos que, haciéndose pasar en internet por menores, intentan obtener de ellos fotografías o vídeos personales de naturaleza sexual con el fin de comerciar con este material o chantajearles para concretar una cita con el objetivo de abusar o agredirles sexualmente. El delito de grooming es un delito definido en el artículo 183 del Código Penal y el menor debe tener menos de 16 años. Es decir, para que se considere grooming, la víctima tiene que tener menos de 16 años. Hace poco, hermanos, os comparto que tuve el caso, la llamada de un papá cristiano de Madrid que había detectado que su hija había enviado ya 5 fotos con 10 años. Con 10 añitos la niña ya era víctima de un depredador y había enviado 5 fotos desnuda íntegra y ya estaba quedando con él en un parque comercial, presencialmente. 10 años. La niña creía que era un noviecito de 12. El individuo tenía 20 y tantos, un depredador ya, vamos, en toda regla y lo que digo, ellos se encargan de engañar a la niña en cuestión, quita red, pon red, en fin, lo hacen muy bien para que la familia no se entere. Luego vamos a ver un poco, bueno, vamos a ver ahora las fases del grooming y cómo trabaja esta gentuza con los niños para no ser detectados y engañarles completamente, ¿no? Hay que estar muy atento con los contenidos de nuestros hijos, queridos hermanos, muy atentos. Esto de que el niño se encierra en la habitación y no, es que es su privacidad, no. Tenemos que estar muy atentos a qué tipo de contenidos ve,
Contamos con programas de control parental y en esas edades es fundamental que estemos al tanto y por supuesto, que haya un diálogo fluido y de confianza para que compartan con nosotros los contenidos en los que están, ¿no? No haya una relación de tirantez a la hora de que nos sientan como policías espías, sino que una confianza de padre e hijo, hijo, quiero lo mejor para ti y quiero saber, pues eso, ¿no? Con quién tratas, con quién hablas, o en fin. Yo siempre desaconsejo por completo eso de encerrarse en la habitación y es más, suelo aconsejar que el ordenador del niño o la niña esté siempre en un sitio visible a toda la familia, en el comedor o en un sitio donde podamos ver tranquilamente qué está haciendo, ¿no? Bueno, el grooming, le estábamos hablando ahora, pederastas en la red. Vamos a ver un pequeño vídeo de otro experimento. Otro experimento, este no lo hice yo, este lo hizo un chico inglés, pero es buenísimo con qué facilidad estos depredadores a nivel de redes contactan con niños y niñas y les llegan a engañar, ¿no? Vamos a ver el vídeo que no tiene desperdicio, dura 2 minutos, pero vais a ver cómo se las ingenia este chico para engañar a 2 adolescentes, ¿no? What's up, guys? I'm Kobe Person. How easy is it for a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're gonna find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested 3 girls ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. What we found in this video is shocking and something everyone should see. Be sure to watch until the end and use what we've learned in this video to better educate your... This first girl, her name is Michaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when her parents leave the house. I'm just waiting right now to get the text that her parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're gonna go see if she comes in 10 minutes. We're gonna go right now, set up all the cameras, and just be waiting there for her. So she said she's gonna meet me at the park playground. So this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. All right, I'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. Oh, she's coming, yep. Michaela? Where are you? From Facebook. You remember? Michaela! Are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry. Yeah, you know that. I could have been anyone. Like, you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. Do you know that? Like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even do I look the same as my picture? It could be even worse than that. You realize how scary this could have been? Man, we have to talk. This next girl, her name is Jenna. She's 14 years old. We've been talking online over text message and even had a phone conversation. So right now we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night, so I'm gonna text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's gonna go through with this? No way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Okay. Probably one of her friends playing around with her. What's your address? All right, is this your house? Yeah. Oh, yeah. Okay, let's go. All right. We are here, come out. You don't think she's coming out? She better not be coming out. Oh, I see a door opening. Yeah, please. Yep. I see someone. Shh. Can't believe this. Are you Daniel's brother? Yeah. Hop in. He's in the back, over here. Jenna, stop! It's your mother and father! Jenna, look, turn around. Turn around. Turn around.
How could you dare go into a stranger's car? What are you thinking? Just explain Give me to your phone right now. Give me your phone now. What would have happened if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here? We never would have saw you again. We watched movies together. We've looked at newspaper articles and the news about all these things are real life situations that have happened. And we've discussed them. What, you think it's fine to go try it out on your own? But what happened if this van would have drove away and it would have been 3 strangers sitting in this car? Huh? What would you have done? What would we have done when we didn't have our daughter anymore? You understand, you probably thought you were talking to a 15-year-old. You didn't even know what was happening, did you? You just got in like that. You were going with everything I was saying. You understand now. Just never ever do that again. This will teach you a lesson forever. Your whole life. $750.000 pederastas se calcula en Estados Unidos. La población que se calcula en España es de 30.000. 30.000 pedófilos son muchos pedófilos. Muchos. Bueno, ¿cuáles son las fases del grooming o cómo esta gente, estos depredadores, se las ingenia para engañar a los niños, ¿no? Y a las niñas? Pues la primera fase es una creación de un vínculo de confianza. El pederasta contacta con el menor a través de redes sociales de jóvenes, adquiere un perfil falso y finge otra edad, siempre muy cercana de la víctima. Averigua sus gustos y datos personales a través de las redes del menor, de Facebook, de Instagram, etc. Suelen hacer regalos y empatizar a un nivel profundo con los niños, ¿no? Haciendo que escuche sus problemas y aprovechando esa información para chantajearles después. Es decir, yo soy tu amigo, soy el único que te entiende, tus padres no te van a comprender nunca. En la fase 2 del grooming hay un aislamiento de la víctima. En esta fase el agresor persigue arrancar la red de apoyo natural del menor, familiares, amistades, docentes, dejándolo desprotegido. Convence al menor de ser su confidente e insiste en la necesidad de mantener todo en secreto. En la fase 3, valoración de los riesgos por parte del depredador. El agresor tiende siempre a asegurar su posición. Suele preguntar a la víctima si alguien más conoce su relación e intenta averiguar quién más tiene acceso al ordenador o dispositivo que utiliza el menor. En el caso de la niña de 10 años que os he contado antes, el agresor, el depredador, se encargaba de darle instrucciones para que la niña pusiese y quitase cada vez que entraba en Facebook, quitaba y ponía la aplicación, cada vez que entraba en WhatsApp, quitaba y ponía la aplicación, de tal manera que no dejaba huella, no había ningún rastro a la hora de que el padre entrase en el ordenador y viese con quién hablaba su hija, no había ninguna red instalada, no había nada en lo que el padre pudiera sospechar que estaba en contacto con un depredador sexual. En la fase 4 del grooming, conversaciones de índole sexual. Cuando ya ha adquirido esa confianza, una vez que se siente el abusador en confianza con la víctima, empieza a introducir conversaciones sexuales de manera paulatina. Busca que la víctima se familiarice tanto con la temática sexual como con el vocabulario. Y por último, en la quinta fase, peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal del grooming. En esta última fase, el criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción para que la víctima le envíe material sexual, relate fantasías sexuales o la relación culmine con un encuentro físico. Y una vez, y esto lo repito a los adolescentes cuando doy charlas, una vez que tu fotografía está en manos de esa persona, estás perdido, porque la va a perdida, porque la va a utilizar para chantajear y cada vez va a ir a más. Por lo tanto, cuidado con esa primera fotografía que envías porque ya no eres dueño de ella. Y hoy en día las redes, todos sabemos cómo funcionan. En 5 segundos tu foto está en China, tu foto está en una red de pedofilia, tu foto la están viendo millones de personas. El grooming en cifras. Datos tremendos, hermanos. Según Save of Children, de cada 100 menores encuestados, 20 han sufrido grooming y de estos 20, 3 en más de una ocasión. Este delito se ha duplicado en los últimos años, incrementándose en un 130% los casos de grooming o de menores acosados en red por depredadores. Bien, este vídeo que vamos a ver ahora es muy interesante porque es otra asignatura que tenemos en este querido país que yo a veces digo que es Pakistán, Españistán, ¿no? A nivel de leyes, los depredadores en países como, por ejemplo, Estados Unidos, Miami en concreto,
todos tienen la obligación, cuando son pederastas condenados, de registrar su domicilio en la policía. Si no lo hacen, son automáticamente puestos en busca y captura y detenidos. ¿Qué se hace con esto? Lo que vamos a ver en el vídeo lo va a explicar muy bien la agente de policía, en la que vais a ver que un depredador no se inscribe como depredador, no inscribe su domicilio y pasa lo que vais a ver. Algunos depredadores sexuales fallan en registrarse anualmente con el Departamento de la Policía de Miami-Dade, que los lleva a violar este importante requisito. ¿Están seguras nuestras familias? Vean. Recibimos la primera orden, que es un depredador sexual que se llama Socorro. Socorro. Él está a la fuga ahora. Tenemos información que se está quedando en una dirección. Y es decir que este señor no se ha registrado con ustedes. No. El señor Palazuelos, él ya está condenado desde el 2009 por violación de la registración. Alfredo Palazuelo desapareció hace más de 2 años. Nunca regresó a la policía de Miami-Dade para reportar la dirección donde vivía. Ahí en el mapa están viendo que en el punto del medio es donde se mudó el depredador. De ahí yo cojo un radio de 1 milla y hacemos llamadas telefónicas a todas las personas que viven a 1 milla para decirle el nombre, la descripción de cómo luce el depredador y que está en ese mismo. O sea, ellos están completamente vigilados las 24 horas del día. Que sabemos dónde está, sabemos dónde ellos dicen que están. Nosotros necesitamos saber dónde tú vas a estar, dónde tú vas a dormir, ¿ok? Porque si no, va a ocurrir esto otra vez. Otra vez de nuevo, porque es así. Fijaros, hermanos, qué impresionante herramienta, ¿no? Tener conocimiento de todos los depredadores condenados, dónde están viviendo, e informar a los padres en un círculo de 1 milla, de 1,5 kilómetros, aproximadamente. Todos los papás que viven en ese círculo alrededor del pederasta son informados con fotografía del pederasta. ¿Por qué explico todo esto? Porque aquí en España eso es impensable. Siempre digo que los derechos del verdugo están muy por encima de los de la víctima, y ese pederasta reincidente, que todos sabemos que lo va a volver a hacer, encima tiene el derecho a la intimidad, a que sus datos personales no sean compartidos, y por eso digo que a veces este país en este tipo de cosas se parece mucho a países tercermundistas. Fijaros lo que ocurrió hace muy poco con una policía con la que además yo contacté y le mostré mi solidaridad, de Pamplona. Una mamá policía que recibe la noticia de que está merodeando por el colegio de su hija un pederasta condenado, le llega esa información a la comisaría y por medio también de padres, y lo comparte en un grupo de WhatsApp del colegio, de padres del colegio, diciendo: oye, cuidado, que hay un depredador, un pederasta condenado que ha intentado llevarse a un niño del cole y que sabemos positivamente que es una persona condenada. Bueno, las consecuencias de ese mensaje de WhatsApp para esta policía fueron estas. Una policía municipal de Pamplona condenada a 4.200 euros de multa y 1 año y medio de inhabilitación por difundir por WhatsApp la foto de un pederasta que había intentado llevarse engañado a un niño, repito, del colegio de su propia hija. Esto es España. Bien, papás, ¿cómo reaccionar ante el grooming? Bueno, pues mantener la calma, escuchar a vuestro hijo, al niño, sin juzgarle. No es él el culpable de haber sido engañado. Evalúa los riesgos, descubre qué ha sucedido, ayúdale a guardar las evidencias. Esto es algo que yo aconsejé a ese papá cuya niña de 10 años había sido engañada. Pantallazos, conversaciones, las fotos que había enviado desnuda, todo eso hay que aportarlo luego en una denuncia que debemos de poner en comisaría, ¿no? Y pues eso, poner la denuncia, porque el grooming es un delito. ¿Cómo prevenir el grooming? Bueno, hermanos, si tenéis un móvil a mano, os aconsejo que escaneéis este código QR que veis en pantalla, que os va a dirigir directamente a un vídeo que es chulísimo, pero para que lo pongáis a vuestros hijos, ¿eh? No es ya que lo veamos nosotros, sino que lo compartáis con vuestros hijos, porque es un vídeo buenísimo que hace una comparación con el vídeo de Caperucita, en el que los lobos reales existen. En el cuento de Caperucita es un cuento, pero esto no es ningún cuento y los lobos están en redes, y es un vídeo que os aconsejo. Si lo escaneáis
con el móvil os dirigirá al vídeo y luego lo podéis ver con vuestros hijos, ¿vale? Si alguno luego al final no tiene el móvil a mano y lo quiere, le vuelvo a poner el código QR, me lo decís, ¿vale? Bueno, entramos un poco en el bloque 1 es el que más tiempo nos ha llevado, los otros son bastante más resumidos. Joaquín, ¿cómo vamos de tiempo? Porque me he perdido exactamente a qué hora hemos empezado y me gusta llevar el control del tiempo. Bueno, en un principio el lunes es fiesta, hasta el martes la gente no empieza a trabajar, tú mismo, lo que necesites. Bueno, vale, vamos a ir ahora, este es bastante más resumido. Bueno, en el bloque de prevención de abuso sexual infantil me gusta dejar claro a los papás una cosa muy importante. Es fundamental que el tema de la sexualidad no sea un tema tabú y es fundamental que los padres asuman la educación sexual como algo implícito en la educación de nuestros hijos, ¿no? No puede ser un tema tabú, por una sencilla razón. Si nosotros establecemos un muro o creamos el tema de la sexualidad como un tema tabú, van a venir otras personas ajenas a la familia que evidentemente no van a tener las mismas intenciones que nosotros a la hora de educar a nuestros hijos sexualmente, o lo que es peor, ellos al final se van a informar y van a recurrir a fuentes como Internet. Y Internet sin filtros es una auténtica bomba de relojería en manos de un menor. Internet es maravilloso cuando tiene filtros, cuando tenemos constancia de qué están haciendo nuestros hijos, cuando se emplea para estudiar o para obtener información, pero de la misma forma es una bomba de relojería cuando está en manos de un niño de 8, 9, 10 años y accede a contenidos que atentan contra su capacidad cognitiva. La edad de consumo de pornografía, hermanos, está bajando, ya ronda los 9 años. Estudios están diciendo que los niños consumen pornografía ya con 9 años a través de Internet. Fijaros, en un estudio realizado sobre 63 casos judiciales por el Tribunal Supremo en el año 2020, casos relacionados con delitos de abuso sexual, se llegó a cifras que son realmente alarmantes. El 75,3% de los agresores eran personas del círculo cercano al niño, familiares, entrenadores, profesores. El 6,4% de los agresores establecieron contacto con los niños a través de redes sociales. Por lo tanto, repetimos la cifra de que el 85% del abuso sexual infantil, círculo cercano al niño. Tan solo un 15% es personas ajenas al círculo cercano al niño. Bueno, aquí podéis ver una serie de recortes de periódicos en los que el abuso sexual infantil, cuando hablamos de círculo cercano al niño, pues ahí podéis ver padre abusando de su hija, madre abusando de su hijo de 3 años, abuelo abusando de su nieto, hermano abusando de su hermana y dejándola embarazada, entrenador de taekwondo abusando de menor, profesor de religión en este caso abusando de 9 niños, joven de 18 años que cuidaba de un bebé de 13 meses violando a ese bebé, vecino abusando de una niña. Todo esto es lo que nos hace ver que el abuso sexual infantil se produce en el círculo cercano al niño. Consideraciones importantes. Es vital impartir educación sexual a nuestros hijos desde edades muy tempranas. Una buena educación sexual comienza por la prevención de abuso sexual y es fundamental establecer vínculos de confianza. Lo que he dicho al principio. Cuando hablo esto en las iglesias, lo recalco, porque es que sigue habiendo un tabú especial en las iglesias, ¿no? Y siempre digo lo mismo. ¿Quién creó y diseñó la sexualidad? Dios. ¿La sexualidad es buena o mala? Buena. Ahora viene el pero o el resaltar dentro de un orden, evidentemente. La sexualidad dentro de un orden, el orden que Dios ha establecido, es buena. El problema es cuando se hace un desorden de la sexualidad. Pero por eso es importante establecer esos vínculos de confianza con nuestros hijos pequeños, ¿vale? Hay muchos papás que me explican ¿y cómo se pueden empezar a establecer o cómo se puede dar educación sexual a edades tempranas? Ellos van a empezar a preguntar, pero es fundamental identificar las partes íntimas con su nombre biológico, no con expresiones coloquiales. Cuando Alexia pregunta a los niños cómo se llaman vuestras partes íntimas a los niños, pues pito, pitolín, pichorrilla, todo menos pene. O cuando preguntas a las niñas, Rosita, todo tipo de nombres menos vulva. Nombre científico de sus partes íntimas. Explicarles claramente y de forma sencilla que sus partes íntimas nadie las debe tocar y que si eso ocurre,
os lo deben de contar, ya que es un secreto malo. Conviene explicar la diferencia entre secreto malo y secreto bueno. Hay secretos buenos. Cuando le queremos hacer una fiesta sorpresa a papá por su cumpleaños, eso es un secreto bueno. Cuando alguien toca nuestras partes íntimas y nos dice y nos amenaza que no lo contemos a nadie, eso es un secreto malo. Dejarles claro que estaréis ahí siempre como padres para escucharlos, ayudarlos y protegerles contra el abuso sexual infantil. Importante, muchos papás me preguntan, ¿cómo podemos saber o qué nos puede hacer ver que nuestro hijo pueda ser víctima de abuso sexual? Pues hay unos indicadores muy claros en los niños cuando están siendo víctimas del abuso sexual infantil. Por ejemplo, conocimiento, comportamiento, dibujos y lenguaje sexual que no corresponde a su edad. Esto se da mucho en los niños abusados. Empiezan a reproducir dibujos de alto contenido sexual o algunos tienen comportamientos de contenido sexual. Por ejemplo, tuvimos hace muy poco el caso de una mamá cristiana casada con un hombre, no era el padre del niño, pero ese hombre abusaba del niño, tenía apenas 4 años, ¿y qué es lo que el niño manifestaba o qué tipo de comportamientos tenía? Pues con frecuencia introducía el mando de la televisión por su mano. El niño, el propio niño, a él mismo. Entonces son comportamientos que el niño al final reproduce cuando está siendo víctima de abuso. Como ese otro tipo de comportamientos que los niños pueden tener cuando son abusados. Pueden hacer peticiones de índole sexual a niños que vayan a su casa, en fin, comportamientos, repito, que no van acordes con su edad, nos pueden hacer saltar las alarmas. El estado de ánimo y comportamiento alterado. No es normal, nosotros conocemos bien a nuestro hijo, si de repente empieza a tener un estado de ánimo en el que se encuentra muy alterado o al contrario, muy deprimido, se vuelve de repente introvertido, no comunica, algo puede estar pasando, ¿no? Alteración del sueño, cambios en la higiene de manera también brusca, nos pueden ser testigos de un abuso sexual infantil. Alteraciones en la alimentación y también el bajo rendimiento escolar, de repente, ¿no? Es un buen niño a nivel escolar, pero de repente empieza a tener un fracaso escolar alarmante o empiezan a bajar sus notas de forma alarmante. Bien, en el bloque 3 de Alexia explicamos y damos herramientas qué hacer si me pierdo. Es muy habitual en mi profesión como policía que nos entreguen cantidad de niños, sobre todo cuando son fiestas así de la ciudad. Nos entregan niños cada día, 10, 15, 20. La mayoría de ellos, aparte de su nombre, saben poco más. Entonces, les explicamos, les damos herramientas, como son conocer el teléfono de papá o de mamá y los distintos escenarios donde pueden perderse. Reproducimos a modo de juego también esa situación, ¿no? Se han perdido, ¿a quién pueden recurrir? ¿Quiénes son personas de confianza a las que decirle que se han perdido? ¿Y qué decir o qué hacer cuando nos hemos perdido? Entonces os comparto un pequeño tallercito de 1 minuto, creo que hay un pequeño vídeo. Bueno, eso, ¿no? La misión de Alexia, la importancia de memorizar el teléfono de papá o de mamá o las figuras de confianza. Sí, aquí hay un pequeño vídeo, creo que dura 1 minuto y medio, cómo trabajo también en esos talleres con esa herramienta, qué hacer si me pierdo. Adelante. Le suena el teléfono, ring, ring. La mamá empieza a hablar, ese último vestido que ha salido de Zara. ¡Ay, que no se ha perdido! Soy el policía del parque. ¡Qué buen día hace, Alexia! Uy, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Noah, ¿qué necesitas de la policía? Sí, la que se ha perdido es tu mamá, ¿verdad? Ah, ¿y se ha ido? No pasa nada, no, la vamos a localizar ahora mismo. Te sabes el teléfono, ¿verdad? Vamos a imaginar que ya te lo sabes. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? ¿Te sabes el teléfono, no? Vale, díselo a la orejita, por favor. 4, 5, 6. Alexia, marca, por favor. Es que a Alexia le gusta marcar con la nariz. Vale. Rin, rin. Hola, buenas tardes. Mire, soy el policía del Parque de Entre Ríos. Estoy aquí con su hija Noa, que se ha perdido. Estoy en los columpios. Venga, venga para aquí, por favor. Sí, venga, venga. La mamá recibe la llamada y encuéntranos un aplauso para Noa y la mamá. Muy bien. Noa, gracias a ti, qué bueno. Noa, tu pulsera de ayudante, cariño, cógela. Qué bien lo has hecho. Adelante. Bueno, este sería un poquito un pequeño resumen del taller. Ellos, os puedo asegurar que les encanta jugar, les encanta participar y se quedan con la herramienta muy bien aprendida. Aparte que es una misión policial que Alexia les manda a aprenderse el teléfono de papá o de mamá y que tengan bien claro las figuras de referencia, si se pierden en un parque o si se pierden en la playa o si se pierden en un supermercado, a quiénes pueden recurrir, ¿no?
Bueno, en el bloque 4, hermanos, hablamos un poquito de seguridad vial. Os podéis imaginar la importancia de pasar, qué es el paso de peatones, la importancia de pasar por el paso de peatones, cinturón de seguridad y los colores del semáforo, la importancia de pasar siempre en verde. Me gusta recordar siempre a los papás también lo mismo, ¿no? Somos los espejos de nuestros hijos y los niños repiten conductas. Si tenemos la costumbre de cruzar en rojo porque llegamos tarde o lo que sea y vamos con nuestro hijo de la mano, ellos van a tender a repetir esa conducta. Y es muy importante, yo siempre lo digo, y soy policía, alguna vez en mi vida personal cuando voy solo, pues me he saltado un semáforo cuando voy andando o paso por donde no debo, pero os puedo asegurar que cuando voy con mi hijo, el chip me cambia por completo. Me pongo en modo padre, en modo ejemplo, y no se me ocurre pasar un semáforo con mi hijo de la mano en rojo o pasar por donde no debo, porque sé que mi hijo al final va a ir en su contra y va a repetir conductas. Y no quiero eso para él. Alexia. Bueno, esto es un pequeño vídeo de... Todos lo conocéis, es nuestro hermano Juan José Cortés. Él perdió a la niña Mariluz y cuando él conoció del proyecto, la verdad que se presentó en Logroño, lo invité a la presentación del proyecto y él tuvo unas palabras que me gusta siempre poner porque a mí me ponen los pelos de punta y hoy en día para mí es una motivación escuchar a este hermano decir lo que dijo en este vídeo. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Si a lo mejor Mariluz hubiera asistido a un curso de esto, quizás no se hubiera acercado al agresor de mi hija, ¿no? Y le hubiera salvado la vida, ¿no? Creo que Alexia puede salvar vidas. Esto para mí de verdad es muy motivante, ¿no? Porque cuando yo se lo oí decir a él y a mí me emocionó, ¿no? Si a lo mejor Mariluz habría tenido estas herramientas, pues posiblemente no se habría ido con este personaje, ¿no? Pues turno de preguntas y respuestas. Y oye, Joaquín, que por curiosidad, porque ¿cómo hemos ido de tiempo? ¿Qué nos ha costado dar exactamente la charla? Bueno, hemos empezado a las 6:10 aproximadamente, son las 7:10 también. Hemos estado 1 hora, pero la verdad es que ha sido muy ameno, se ha hecho muy corto y por lo menos para mí ha sido de mucha bendición.